17 de junio de 1943. Gueto de Radom. Polonia ocupada. Nadie gritó cuando la jaula se cerró. No hubo proclamas ni juicios, solo el chasquido áspero del metal al trabarse en el patio de seguridad del complejo, un sonido seco que funcionó como advertencia muda para todas las demás mujeres. Así termina quien decide desafiar al sistema. Dentro de la jaula de castigo, Rivka Adler no lloró. Tenía 24 años y pesaba apenas un poco más de 40 kilos. Vestía el mismo traje gris que llevaba usando desde hacía 3 meses, impregnado de sudor, tierra y lágrimas ajenas. Sus manos temblaban por el frío de la madrugada, pero su mirada seguía fija en el horizonte, más allá de las alambradas del gueto, más allá de los puestos de guardia donde los alemanes fumaban cigarrillos, mientras observaban el amanecer con visible aburrimiento. Y aún así, reducida a esa silueta frágil encerrada tras barrotes oxidados, Rivka Adler ya había salvado más vidas de las que muchos ejércitos completos lograrían jamás. Mujeres que nunca conocerían su nombre. Mujeres cuyos rostros Rivka repasaba cada noche antes de dormir, murmurando sus nombres como si fueran una oración silenciosa. Jóvenes como Noah Klein, de solo 17 años, llegada días antes en un transporte desde Varsovia, con la mirada vacía y la piel tan pálida que parecía de cristal, ya señalada para desaparecer en el próximo tren rumbo al este. Madres como Miriam Rosen, de 32 años, clasificadas como inútiles en los registros alemanes, descartables por tener una boca más que alimentar y un cuerpo que ya no producía lo suficiente como para justificar su existencia. Enfermeras como Hannah Feldman, de 41 años, que aprendieron a ocultar fiebres, infecciones y heridas para ganar tiempo. A veces un día, a veces una semana, a veces un mes. Lo justo para seguir respirando. Lo suficiente para ver un amanecer más. Los nazis no la encerraron por odio ciego. Lo hicieron porque detectaron un patrón. Listas que cambiaban durante la noche. Inspecciones que fallaban sin explicación. Transportes que partían con menos mujeres de las previstas, dejando huecos vacíos en vagones que debían ir repletos. Siempre mujeres, siempre judías, siempre escapando por grietas que no tendrían que existir en un sistema diseñado para funcionar con eficiencia perfecta. Y en el centro de esas fallas, casi invisible entre las sombras del edificio de trabajo número 7, estaba Rivka. El Oberführer Otto Weiss lo llamó indisciplina organizada. Greta Hoffmann, la guardia de cabello rubio platinado recogido en un moño tan tirante que parecía doler, con una mirada helada que nunca parpadeaba, prefirió otro término: contaminación moral. Para ellos, Rivka no era solo otra prisionera esperando su turno para morir. Era una amenaza silenciosa, un virus que se propagaba sin ruido, infectando la maquinaria del Reich con algo tan peligroso como la esperanza. Mientras el frío de junio se colaba entre los barrotes y el hambre le hacía vibrar el cuerpo hasta los huesos, Rivka comprendió algo que pocos entendieron en ese lugar donde la muerte se había vuelto costumbre. Sobrevivir no bastaba, vivir tampoco. Salvar era un acto de resistencia. Saldría de esa jaula, no ese día, no sin dificultad, pero saldría. Y cuando la guerra terminara, porque todas las guerras terminan, incluso las que parecen eternas, Rivka Adler cargaría consigo los nombres, los rostros y el peso de más de 100 mujeres judías salvadas. Viviría hasta los 81 años, consciente de que cada año extra, cada cumpleaños y cada primavera eran tiempo robado a la muerte. Porque en el rincón más oscuro del siglo XX, donde la humanidad fue triturada por la maquinaria nazi con precisión industrial, una mujer judía de Radom demostró que incluso en el corazón del infierno, seguían existiendo grietas por donde la vida podía filtrarse. Para comprender quién fue Rivka Adler, primero hay que mirar con atención el escenario donde todo ocurrió. El gueto de Radom fue el segundo más grande del Tercer Reich, y para mediados de 1943, más de 160,000 judíos polacos ya habían pasado por sus edificios saturados,
y por fábricas levantadas, únicamente para exprimir trabajo humano. No era un campo de exterminio como Auschwitz. Funcionaba como una antesala de la muerte, un sitio donde los judíos servían solo, mientras sus cuerpos aguantaban. Cuando enfermaban o se debilitaban, dejaban de ser útiles, y lo que dejaba de servir simplemente desaparecía. Cada semana las autoridades alemanas confeccionaban listas de deportación con una precisión obsesiva. Nombres sacados de registros, archivados en carpetas, anotados en formularios, mujeres sin hijos, hombres enfermos, niños menores de 10 años, ancianos, todo clasificado y destinado a los transportes hacia el este. Chełmno, Auschwitz, Treblinka. Los prisioneros del gueto no vivían engañados. Sabían que los trenes no volvían, que las cartas prometidas nunca llegaban, que las familias borradas no estaban siendo reasentadas en granjas alemanas. Lo sabían. Pero saber y poder actuar eran cosas separadas por un abismo de miedo constante y vigilancia total. La maquinaria nazi había convertido la resistencia en algo casi imposible. Los consejos judíos eran forzados a colaborar bajo amenaza de castigos masivos. Los prisioneros debían cumplir cuotas o enfrentar represalias colectivas. El sistema no solo eliminaba cuerpos, también destruía la posibilidad misma de desobedecer. Y aún así, dentro de ese engranaje diseñado para triturar vidas, existían grietas pequeñas, casi imperceptibles, pero reales. Y Rivka Adler las detectó antes que muchos. Antes de la guerra había sido una joven común, hija de un sastre y de una maestra, criada en Radom entre telas, libros y el sonido constante de la máquina de coser de su padre. Tenía un hermano mayor, Jacob, que soñaba con estudiar medicina. Tenía amigas, planes modestos, la idea de trabajar en una biblioteca, casarse, formar una familia. Tenía una vida, hasta que en septiembre de 1939 todo se vino abajo. La invasión alemana fue rápida, y en menos de 6 meses, los judíos de Radom quedaron confinados en apenas 4 kilómetros cuadrados. Su padre murió de tifus en 1940. Su madre fue deportada en 1941, y Jacob desapareció intentando cruzar hacia la frontera soviética. A los 22 años, Rivka estaba completamente sola, pero no quebrada. En 1942, fue asignada a una fábrica textil del gueto, donde cosía botones en uniformes alemanes 12 horas al día, 6 días por semana. Las mujeres que no alcanzaban las cuotas eran sustituidas de inmediato, y ser reemplazada equivalía a terminar en las listas de deportación. Rivka cumplía siempre con su trabajo, pero al mismo tiempo observaba cómo se manejaban los registros, cómo se corregían las listas, cómo los guardias revisaban números tatuados y los oficiales consultaban archivos, y sobre todo, prestaba atención a las fallas, a los descuidos, a los nombres mal escritos, a los duplicados. El sistema nazi era eficiente, sí, pero estaba operado por personas, y las personas cometían errores. Rivka aprendió a utilizarlos. Al principio fueron gestos mínimos. Una joven costurera de 19 años, Rivka Halpern, figuraba en la lista de un transporte previsto para el 12 de marzo de 1943. Rivka vio su nombre, lo retuvo en la memoria y al día siguiente, cuando el guardia dejó la lista sobre una mesa para salir a fumar, se acercó y borró una sola letra del apellido con un lápiz. Halpern pasó a ser Halpern, un cambio casi invisible, pero suficiente para que en la verificación el nombre no coincidiera con los registros. Rivka regresó al edificio de viviendas. El guardia asumió que se trataba de un error administrativo, y Rivka Halpern sobrevivió a un transporte que acabó con la vida de 847 personas. Y Rivka entendió algo esencial. No hacía falta destruir el sistema, bastaba con engañarlo. Las semanas que siguieron fueron una lección dura de paciencia y de precisión casi quirúrgica. Rivka no actuaba por impulso ni apostaba todo a un gesto desesperado y heroico. Su resistencia era fría, metódica, casi científica, silenciosa e invisible.
como las explicaciones sobre el cuerpo humano que su hermano Jacob le había dado alguna vez. Antes de intentar manipularlo, había que comprender el sistema por completo. Durante semanas estudió los hábitos de los guardias, memorizó quién fumaba y a qué hora, quién se distraía con facilidad, quién era obsesivo y quién descuidado. Aprendió de memoria los horarios de las inspecciones matutinas, siempre a las 6:15, aunque los miércoles, si llovía, a veces se retrasaban hasta las 6:30. También retenía los nombres de las mujeres marcadas para la deportación, repitiéndolos en silencio una y otra vez para no olvidarlos. Y cuando aparecía una oportunidad, un descuido, un registro mal archivado, un oficial distraído murmurando algo, actuaba con movimientos tan suaves y naturales que parecían casuales. A veces borraba nombres de las listas cuando nadie miraba, otras, cambiaba fechas en los documentos, empujando transportes de marzo a abril. En ocasiones escondía a mujeres enfermas en sectores del edificio que los guardias evitaban porque olían mal o estaban demasiado oscuros. Cada acción era un riesgo calculado, cada éxito un milagro pequeño, posible solo porque Rivka había memorizado cada detalle, anticipado cada variable y preparado cada contingencia. Y esos milagros mínimos se acumulaban como gotas de agua que, con el tiempo, llenan un vaso. En abril de 1943, Rivka conoció a Hannah Feldman, una enfermera judía de 41 años que había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en deportaciones anteriores. No tenía nada que perder, y eso la volvía peligrosa, pero también invaluable. Un día, Hannah se sentó junto a Rivka en la enfermería y le habló en voz baja. Sabía lo que estaba haciendo. Rivka sintió que el corazón se le detenía. Hannah continuó. Había visto cómo salvó a Noah y a Sara. Le dijo que era cuidadosa, pero no invisible, que no diría nada y que quería ayudar. Cuando Rivka preguntó por qué, Hannah respondió sin emoción que ya había matado a sus propios hijos. Cuando vinieron a buscarlos, les dio pastillas para dormir pensando que sería más suave. Pero no actuaron lo bastante rápido y los alemanes se los llevaron igual. Despertaron solos, asustados, en el tren, sin su madre. Rivka propuso algo simple. Si una mujer estaba demasiado enferma para pasar una inspección, Hannah la declararía en cuarentena temporal y la mantendría oculta hasta que la lista cambiara. Era extremadamente arriesgado. Si los alemanes descubrían mujeres escondidas, ambas serían ejecutadas de inmediato. Hannah aceptó sin dudar. Juntas salvaron a 7 mujeres en mayo, a 10 en junio y a 14 en julio. El sistema seguía funcionando. Los transportes partían cada semana con puntualidad, pero algunas grietas ya se habían convertido en túneles estrechos y oscuros, y por ellos la vida se filtraba gota a gota. Los nazis, sin embargo, no eran ciegos. A finales de julio de 1943, el Oberführer Otto Weiss empezó a notar inconsistencias. Los transportes salían con menos mujeres de las previstas, las listas no coincidían y siempre señalaban al mismo edificio, el lugar donde trabajaba Rivka Adler. Weiss, metódico y veterano de la Primera Guerra Mundial, veía a los judíos como un problema logístico, y los problemas logísticos, pensaba, se resolvían con eficiencia, así que ordenó una investigación. La encargada fue Greta Hoffmann, la guardia responsable del edificio, alta, rubia, de ojos azules que nunca parpadeaban. Greta sabía detectar debilidades, y entendía que la mayor debilidad de cualquier prisionera era la esperanza. Durante 3 semanas observó en silencio y vio a Rivka acercarse a las mesas de registros, susurrar con Hannah, memorizar nombres. No podía probar nada, pero Rivka era demasiado cuidadosa. Greta estaba segura. El 15 de agosto de 1943 presentó su informe. Rivka Adler estaba organizando actos de sabotaje silencioso. No tiene armas, pero está alterando el sistema desde dentro. Es una amenaza que debe ser neutralizada de inmediato. Otto Weiss leyó el informe 2 veces y dio la orden de construir las jaulas. No eran celdas comunes,
sino estructuras de hierro pensadas específicamente para quebrar la voluntad humana. Medían 1,5 metros de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Demasiado bajas para permanecer de pie sin encorvarse con dolor. Demasiado estrechas para tumbarse con el cuerpo estirado. Las colocaron en el centro exacto del patio de seguridad del complejo industrial, por donde pasaban todas las trabajadoras, donde todas podían verla expuesta al sol implacable del verano polaco y al frío cortante del otoño que ya empezaba a anunciarse. No tenían techo, ni protección contra la lluvia o el viento, ni privacidad siquiera para las necesidades más básicas. El objetivo no era solo castigar el cuerpo, era romper la mente, destruir la voluntad, convertir a la prisionera en una advertencia viviente del precio de resistir. El 17 de agosto de 1943, exactamente a las 5 de la mañana, cuando la oscuridad aún cubría el gueto, 3 guardias alemanes entraron sin aviso al edificio de viviendas donde dormía Rivka. Las mujeres descansaban apretadas en literas de madera de 3 niveles, 4 por espacio pensado para 2. No hubo gritos ni órdenes. Tomaron a Rivka por los brazos y la arrastraron afuera mientras las demás observaban en un silencio absoluto, paralizadas. Nadie se atrevió a gritar, nadie a moverse. El miedo era tan espeso que parecía tangible. Rivka fue empujada dentro de la jaula como si fuera un animal, y el hierro se cerró con un candado pesado cuyo sonido cayó como una sentencia. Allí quedó. Durante 3 días completos permaneció encerrada, sin comida, sin una gota de agua, sin saber cuánto duraría ni qué esperaban de ella. Los guardias pasaban frente a la jaula cada 2 horas durante sus rondas. A veces se detenían un instante para mirarla y seguían. Las prisioneras que cruzaban el patio rumbo a las fábricas evitaban mirarla directamente, no por indiferencia, sino por miedo. Miedo a ser las siguientes. Miedo a que una mirada de compasión fuera leída como complicidad. La segunda noche estalló una tormenta de verano sin aviso. El agua cayó sobre Rivka sin piedad, empapándola hasta los huesos. Su cuerpo temblaba por el frío incontrolable. Los labios se le agrietaban por una sed desesperante y absurda, mientras el agua le corría por el rostro. Y sus manos se aferraban a los barrotes, hasta que los nudillos se volvieron blancos. Pero no lloró, no suplicó, no pidió misericordia a los guardias que pasaban fumando bajo paraguas negros, porque sabía que cualquier signo de debilidad sería usado como propaganda. Querían que las demás mujeres la vieran rota, destruida, reducida a una sombra. Querían que el miedo se propagara por todo el gueto como un virus, y que la resistencia silenciosa de Rivka muriera en público junto con su dignidad. No les dio ese placer, ni ese día ni nunca. Al amanecer del tercer día, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte gris, la jaula fue abierta. Rivka salió con una dificultad extrema. Las piernas apenas le respondían tras 3 días encogidas en posición fetal. Veía borroso por la deshidratación, pero caminó sola de regreso al edificio de viviendas, paso a paso, arrastrando los pies y negándose a caer, sin ayuda, sin lágrimas, sin rendirse. Greta Hoffmann la observó desde lejos, con los brazos cruzados, y frunció el ceño. Esperaba ver a una mujer completamente destruida, una prisionera quebrada, lista para confesarlo todo. En cambio, vio algo que no comprendía. La jaula no había detenido a Rivka, solo la había obligado a volverse más cuidadosa, más paciente, más inteligente. En septiembre de 1943, una joven de 17 años llamada Noa Klein llegó al gueto en uno de los últimos transportes masivos desde Varsovia. Había viajado 3 días en un vagón de ganado sin agua, apretada contra 80 personas más en un espacio pensado para 40. Era delgada como un pájaro, pálida como un fantasma, con unos ojos grandes color avellana que parecían absorber todo el horror del mundo sin llegar a comprenderlo. Había perdido a toda su familia durante el trayecto. Su padre murió de un ataque al corazón dentro del vagón.
Su madre fue separada en la estación y sus 2 hermanos pequeños fueron enviados directamente a otro tren. Estaba completamente sola, expuesta, sin protección y, según los criterios nazis que reducían a las personas a simple ganado, totalmente prescindible. Noa Klein fue asignada al edificio número 7, el mismo donde trabajaba Rivka. La primera noche no llegó a acostarse. Se quedó sentada en su litera de madera astillada, mirando fijamente las sombras que las lámparas exteriores proyectaban sobre las paredes agrietadas. No habló con nadie. No tocó la ración de pan negro ni la sopa aguada que le dieron. Solo observó el vacío con una expresión ausente. Rivka la observó durante horas desde la litera superior y reconoció algo inquietantemente familiar en esa mirada. La resignación absoluta, la aceptación anticipada de la muerte. Noa había dejado de luchar por dentro. No tenía esperanza ni motivo para seguir viviendo. Solo deseaba que el final llegara rápido y, si era posible, sin dolor. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de las mujeres dormían o fingían dormir, Rivka bajó en silencio de su litera y se sentó junto a Noa, en el borde de la cama. «¿Cómo te llamas?», preguntó en una voz tan baja que apenas era un murmullo. Noa tardó casi 1 minuto en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó hueca, automática, como si las palabras no significaran nada. «Noa, ¿de dónde eres?». «Varsovia». Rivka asintió y no dijo nada más durante varios minutos largos. Simplemente permaneció allí, sentada a su lado, compartiendo un silencio cargado de algo parecido a solidaridad. Cuando Noa empezó a parpadear con lentitud, vencida por el agotamiento, Rivka habló de nuevo. Al día siguiente habría una inspección. Los alemanes seleccionarían mujeres para el próximo transporte. Noa era nueva, estaba débil, parecía enferma y probablemente sería elegida entre las primeras. Noa no reaccionó, como si ya lo supiera, como si ya lo hubiera aceptado. Rivka continuó con voz firme. Si hacía exactamente lo que le dijera, sin desviarse ni 1 milímetro, sobreviviría al menos por ahora, quizá hasta el día siguiente, quizá 1 semana. No podía prometerle nada más. Noa giró la cabeza lentamente, como si ese gesto le exigiera un esfuerzo enorme. Y por primera vez desde su llegada, algo se encendió débilmente en sus ojos. No era esperanza, sino curiosidad. Una pregunta sin formular. «¿Por qué ayudarme?», pareció decir. «No me conoces, no soy nadie». Rivka esbozó una sonrisa mínima, triste, que no alcanzó a iluminar sus ojos cansados. «Porque puedo. Y porque alguien tiene que hacerlo». La inspección tuvo lugar a la mañana siguiente, exactamente a las 6, como cada martes y viernes. Las mujeres fueron alineadas en el patio bajo la luz gris del amanecer, 5 filas de 20 personas cada una. Greta Hoffmann avanzaba lentamente entre ellas con un portapapeles apretado contra el pecho, marcando nombres con una pluma estilográfica. Detrás, 2 oficiales de las SS observaban con aburrimiento profesional, fumando cigarrillos y comentando algo sobre el clima. Era una rutina semanal, un trámite administrativo más, como contar inventario en un almacén. Noa estaba en la fila central, exactamente donde Rivka le había indicado. Rivka había pasado toda la noche anterior enseñándole 3 reglas simples y vitales. Mantener la espalda completamente recta sin importar el dolor. Mirar al frente sin parpadear cuando Greta pasara y responder solo, «Sí, señora» o «No, señora». Ni una palabra de más ni de menos, sin explicaciones ni súplicas. Cuando Greta se detuvo frente a Noa, sus ojos azules la recorrieron de arriba abajo con eficiencia mecánica. Nombre: Noa Klein. La voz tembló apenas, pero fue clara. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «2 días, señora». Greta consultó la lista con cuidado. El nombre de Noa estaba marcado con una cruz roja brillante. Eso significaba transporte inmediato, prioridad alta, demasiado débil para resultar útil. Pero antes de que Greta pudiera ordenar que apartaran a Noa de la fila, algo interrumpió la rutina.
Una mujer situada al final de la fila más lejana se desplomó sin previo aviso y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio. Las demás retrocedieron por instinto. Los oficiales alemanes fruncieron el ceño, molestos por la interrupción, y Greta caminó hacia la mujer caída con visible irritación. Era mayor, quizá rondaba los 50, con el cabello completamente blanco. Respiraba con dificultad evidente, claramente enferma de algo grave, y a ojos del sistema, inútil para cualquier propósito productivo. Mientras Greta estaba distraída examinándola, Rivka se movió. No corrió ni hizo nada llamativo. Dio solo 2 pasos medidos hacia la izquierda, lo justo para quedar frente a la mesa de madera donde Greta había dejado el portapapeles al atender la emergencia. Con un gesto rápido y tan suave que parecía un movimiento natural, Rivka tomó el lápiz que estaba allí y tachó la cruz roja junto al nombre de Noah, con una única línea horizontal. Dejó el lápiz exactamente en su sitio y regresó a su posición en la fila. Todo duró menos de 10 segundos, quizá 8. Nadie lo notó, salvo 2 mujeres cercanas, que desviaron la mirada de inmediato. Cuando Greta volvió tras ordenar que llevaran a la mujer caída a la enfermería, o quizá directamente al camión de deportación, revisó la lista con el ceño fruncido. Miró a Noah, miró el portapapeles, y volvió a mirarla. El nombre estaba correctamente escrito, pero la cruz roja había desaparecido. Probablemente un error de última hora, pensó. Tal vez alguien en la oficina administrativa había corregido la lista sin avisar. Greta suspiró con fastidio y pasó a la siguiente mujer. Noah Klein no fue seleccionada ese día, y cuando la fila se disolvió media hora después, y las mujeres regresaron a sus edificios antes de ir a las fábricas, buscó a Rivka con la mirada. Sus ojos se cruzaron apenas un segundo. No dijeron nada ni hicieron gestos. No hacía falta, porque en ese instante algo esencial cambió en Noah. Ya no estaba resignada ni esperaba la muerte en silencio. Había entendido que incluso allí, incluso ahora, era posible luchar. Con el paso de los meses, mientras el otoño daba paso al invierno, el sistema de Rivka se volvió cada vez más complejo y refinado. Hannah Feldman continuó ocultando a mujeres enfermas en la enfermería, inventando diagnósticos de cuarentena que los alemanes preferían no comprobar por miedo al contagio. Rivka Halpern, la costurera de 19 años salvada meses antes, empezó a ayudar falsificando permisos temporales de trabajo, copiando la firma del supervisor alemán con una precisión inquietante. Miriam Rosen, la madre de 32 años que había mantenido a su hija de 3 escondida durante semanas bajo las tablas del suelo, comenzó a organizar turnos de vigilancia discretos para avisar cuando los guardias se acercaban sin previo aviso. No era un movimiento formal, con jerarquías ni estructura definida. No tenía nombre, ni reuniones secretas, ni manifiestos políticos, ni un líder declarado, pero tenía a Rivka. Y Rivka había creado algo más poderoso que una organización. Había diseñado un método, un sistema dentro del sistema, una grieta que no dejaba de ensancharse. Además, poseía algo que los nazis jamás esperaron encontrar en una prisionera hambrienta, una memoria extraordinaria. Mientras muchos intentaban olvidar para sobrevivir, Rivka lo recordaba todo, nombres completos y números de identificación, fechas exactas de transportes pasados, patrones de selección, horarios de inspecciones que variaban según el día y el clima, y los hábitos de cada guardia. ¿Quién era estricto? ¿Quién descuidado? ¿Quién temía al tifus? ¿Quién fumaba a escondidas? Cada detalle quedaba archivado en su mente como una herramienta para el futuro. En octubre de 1943, Rivka logró salvar a 11 mujeres en un solo transporte. En noviembre fueron 16, en diciembre 22. Para cuando llegó agosto de 1944, Rivka Adler había salvado a más de 100 mujeres judías del gueto de Radom. No las rescató con armas ni explosivos, tampoco con contactos externos. Lo hizo con un lápiz, con memoria y con errores administrativos, con paciencia, silencio
y la convicción firme de que incluso el sistema más perfecto siempre tiene grietas. Las cifras crecían no porque Rivka se volviera más temeraria o imprudente, sino porque se hacía exponencialmente más eficiente. Aprendía de cada éxito qué tácticas funcionaban mejor. Ajustaba sus métodos con cuidado después de cada fallo cercano o de cada situación peligrosa. Y sobre todo, había comprendido algo que ni siquiera algunos grupos de resistencia armada llegaban a entender del todo. La mejor arma contra un sistema totalitario no era la fuerza bruta ni el sabotaje espectacular, sino la invisibilidad sistemática, el engaño silencioso. Una resistencia que el sistema no detecta hasta que ya es demasiado tarde. Pero incluso la invisibilidad más cuidadosa tiene un límite. Y en enero de 1944, cuando el invierno polaco cubría el gueto con una nieve sucia y pesada, ese límite fue alcanzado. La segunda jaula fue distinta. Esta vez no se trataba de un castigo pensado para quebrar la voluntad, sino de un interrogatorio público, una declaración política. El 8 de enero de 1944, a las 3 de la tarde, cuando el sol empezaba a descender, Rivka fue sacada de la fábrica textil y llevada directamente ante Otto Weiss. No a su oficina cerrada y privada, no a una sala apartada donde nadie pudiera ver, sino al centro exacto del patio principal, para que todos presenciaran lo que estaba a punto de ocurrir. Las mujeres fueron obligadas a formar un círculo alrededor de ellos, un anfiteatro humano de testigos forzados. Weiss era un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con cicatrices visibles en el rostro que hablaban de guerras pasadas y de batallas sobrevividas. No gritaba como otros oficiales más sádicos, no golpeaba ni amenazaba con violencia inmediata. No lo necesitaba. Su sola presencia, la forma en que permanecía inmóvil y miraba sin parpadear, bastaba para infundir terror. Se detuvo frente a Rivka y habló con una voz calmada, casi conversacional, que resultaba aún más inquietante que los gritos. Rivka Adler, 24 años, costurera, número de identificación 50847, sin familia viva, sin hijos, sin una razón evidente para seguir ocupando espacio y consumiendo recursos. Hizo una pausa deliberada, dejando que cada palabra cayera con peso. Y sin embargo, aquí estás, todavía viva, todavía trabajando, todavía útil, al parecer. Rivka no respondió. Mantuvo la mirada fija en un punto sobre el hombro de Weiss. Él continuó con el mismo tono sereno. En los últimos 6 meses hemos detectado discrepancias estadísticas en 47 listas de transporte. No son muchas, 3 o 4 nombres por lista, pero suficientes para que los números no encajen al final de cada mes. Siempre vinculadas a tu sector y siempre a mujeres específicas. La guardia Greta Hoffman está convencida de que tú eres la responsable directa. Hizo otra pausa y encendió un cigarrillo con lentitud. Pero no tengo pruebas directas. No te he visto tocar una lista. No tengo testigos confiables. Solo cifras que no cuadran y una sospecha razonable. Dio un paso más, lo bastante cerca como para que Rivka percibiera el olor del tabaco en su aliento. Así que voy a ofrecerte algo que casi nunca ofrezco. Una oportunidad. Si me dices exactamente cómo lo has hecho, quién te ayuda, cómo accedes a los registros y qué métodos utilizas, te dejaré vivir. Te asignaré un puesto en la oficina administrativa, con mejor comida, protección personal y un cuarto privado. Incluso podrías salvar a más mujeres si colaboras conmigo y trabajas dentro del sistema oficial. Era una trampa evidente, y Rivka lo comprendió al instante. Weiss no quería salvar a nadie. Quería nombres, métodos, pruebas. Quería identificar a todas las cómplices y aplastar cualquier rastro de resistencia desde la raíz. Rivka lo miró a los ojos por primera vez y respondió con una sola palabra, clara y firme. No. El silencio que siguió fue total. Incluso el viento pareció detenerse. Otto Weiss asintió despacio, sin sorpresa, casi con una satisfacción contenida, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces volverás a la jaula,
dijo. Esta vez sin un límite de tiempo. Saldrás solo cuando decidas hablar, o cuando tu cuerpo finalmente se rinda. Rivka fue encerrada otra vez en la estructura de hierro, pero esta vez algo era profundamente distinto. Ya no estaba realmente sola. Durante las 4 semanas siguientes, 26 días exactos, mientras permanecía encerrada bajo el sol pálido y cruel de enero, ocurrió algo extraordinario e inesperado. Las mujeres del edificio número 7 continuaron el trabajo. Hannah Feldman siguió ocultando a las enfermas con diagnósticos inventados, asumiendo riesgos cada vez mayores. Rivka Halpern falsificaba documentos con más audacia, perfeccionando la firma del supervisor alemán hasta volverla indistinguible del original. Noah Klein, la joven de 17 años que meses antes había estado resignada a morir, empezó a memorizar listas igual que Rivka, susurrando nombres en la oscuridad. Miriam Rosen organizaba turnos de vigilancia cada vez más eficaces, usando señales visuales sutiles que los guardias jamás detectaron. El sistema que Rivka había creado ya no dependía solo de ella. No era un culto personal, ni una estructura jerárquica destinada a colapsar sin su figura central, sino algo más orgánico y resistente. Había sembrado un método, una posibilidad, una forma práctica de resistencia, y esas semillas estaban creciendo. Dentro de la jaula, Rivka pasaba los días en un silencio casi absoluto. El frío de enero era brutal, un frío que se clavaba en los huesos. Su cuerpo temblaba en espasmos incontrolables, los labios sangraban por las grietas profundas y las puntas de sus dedos se volvieron azuladas. Pero no hablaba, no cedía, no suplicaba. Cada noche, desde las ventanas del edificio, las mujeres la observaban en silencio. No podían liberarla directamente, no tenían herramientas para romper el candado ni armas para enfrentar a los guardias, pero podían seguir trabajando, podían mantener abiertas las grietas del sistema, y en ese momento eso era suficiente. El 3 de febrero de 1944, tras 26 días completos en la jaula, Rivka fue liberada de manera abrupta. No porque hablara, no porque se rindiera, no porque Weiss obtuviera lo que buscaba, sino porque comprendió algo que lo inquietó profundamente. Mantenerla encerrada la estaba convirtiendo en un símbolo vivo, en un mártir que respiraba. Y los mártires, incluso los que siguen con vida, son infinitamente más peligrosos que los saboteadores comunes porque inspiran a otros. Cuando Rivka salió de la jaula esa mañana, apenas podía caminar. 2 mujeres la sostuvieron por los brazos y la llevaron de regreso al edificio de viviendas. Hannah la examinó de inmediato con manos temblorosas. Hipotermia severa, desnutrición extrema con posibles daños permanentes, deshidratación peligrosa y múltiples heridas infectadas. Deberías estar muerta, susurró mientras la cubría con todas las mantas que encontró. Médicamente hablando, no deberías seguir viva. No entiendo cómo sigues aquí. Rivka esbozó una sonrisa débil. Sus labios agrietados sangraron al moverse. Todavía no, murmuró. Aún no es mi momento. En marzo de 1944, los nazis comenzaron oficialmente la liquidación del gueto de Radom. La decisión se había tomado en Berlín meses antes. El gueto ya no era necesario. La producción textil podía trasladarse y los judíos que aún vivían allí eran considerados material residual que debía procesarse con rapidez. Los transportes hacia Auschwitz y Chełmno se intensificaron de forma dramática. Ya no salían 3 o 4 trenes por semana, ahora partían 2 transportes al día. Miles de judíos eran enviados cada semana. Las fábricas fueron cerrando una tras otra, y con ellas, desapareció la frágil protección que el trabajo había ofrecido a quienes aún eran considerados útiles. Los edificios se vaciaron de forma metódica, empezando por los más alejados del centro. El gueto, que alguna vez había contenido a más de 160,000 personas, se transformaba a toda velocidad en un pueblo fantasma de calles desiertas y ventanas rotas. Rivka sabía que el tiempo se estaba agotando de manera definitiva, pero no se detuvo, no aflojó, no se rindió.
En abril salvó a 18 mujeres más. En mayo, a 14. En junio, a 9. Cada vez resultaba más difícil. Los guardias estaban en alerta tras el episodio de la jaula. Las listas se revisaban con mayor frecuencia y por varios oficiales. Las inspecciones eran más profundas y menos previsibles. Aún así, Rivka seguía encontrando grietas diminutas, cada vez más estrechas, pero todavía suficientes para que algunas vidas se deslizaran a través de ellas. El 7 de agosto de 1944 partió el último transporte masivo del gueto de Radom. Rivka Adler iba en él, pero no iba sola. Con ella estaban Hannah, Rivka, Noah y Miriam, mujeres que se habían convertido en algo más que aliadas. Habían llegado hasta allí gracias al sistema que Rivka había construido paso a paso y ahora, juntas, enfrentarían lo que viniera. El tren avanzó hacia el este durante 3 días en vagones sellados, sin agua, sin comida, sin luz. Cuando las puertas se abrieron por fin, estaban en Auschwitz-Birkenau. En la rampa, las mujeres fueron separadas de inmediato en 2 filas, una a la derecha y otra a la izquierda. Los prisioneros veteranos susurraban mientras pasaban: derecha es vida, izquierda es muerte, derecha es trabajo, izquierda es gas. Rivka fue enviada a la derecha y sobrevivió a la selección. Hannah también a la derecha, Noah también. Rivka, Miriam y otras 5 mujeres del grupo fueron enviadas a la izquierda, hacia las cámaras de gas disfrazadas de duchas. Rivka intentó moverse, cruzar la línea, alcanzar a Rivka, pero un guardia de las SS la empujó con brutalidad, usando la culata del rifle, golpeándola en las costillas con la fuerza suficiente para dejarla sin aire. Fue la primera y única vez que Rivka gritó durante toda la guerra, un grito de rabia impotente que se perdió entre cientos de otros. Los últimos 9 meses del conflicto fueron una niebla de horror que ninguna narración puede abarcar por completo. Auschwitz, hasta enero de 1945. Cuando el Ejército Rojo se acercaba, los nazis evacuaron el campo y forzaron a miles de prisioneros a marchas de la muerte hacia el oeste. Rivka fue transferida a Bergen-Belsen en medio del caos, caminatas interminables donde morían más personas que en los propios campos. Hambre que llevaba a comer hierba, enfermedades que se propagaban sin control, frío que congelaba los cuerpos en posturas grotescas. Rivka sobrevivió día a día, hora a hora. Hannah murió de tifus en diciembre de 1944, delirando con los nombres de sus hijos. Noah fue ejecutada durante una evacuación forzada en enero de 1945, por no poder caminar lo suficientemente rápido. Rivka desapareció en una de las marchas de la muerte y jamás fue encontrada, ni siquiera sus restos. De las más de 100 mujeres que Rivka había salvado con precisión en el gueto de Radom, solo 12 llegaron vivas al final de la guerra en mayo de 1945. 12 de más de 100, pero 12 eran infinitamente más que ninguna. Cuando las tropas británicas liberaron Bergen-Belsen, el 15 de abril de 1945, Rivka pesaba 32 kilos y tenía 26 años. Su cuerpo parecía el de una mujer de 60, y su cabello había empezado a volverse blanco antes de tiempo. Fue trasladada a un hospital de campaña, junto a miles de otros sobrevivientes. Le dieron comida que su estómago apenas podía tolerar, agua que bebía en sorbos mínimos, medicamentos que aliviaban síntomas pero no curaban traumas ni devolvían lo perdido. Los nombres, los rostros, los años, no podían recuperarse. Después de la guerra, en los campos de personas desplazadas en Alemania, Rivka no habló durante 2 años completos. No fue porque no pudiera hablar físicamente. Su garganta funcionaba, sus cuerdas vocales estaban intactas. El silencio venía de otro lugar. No sabía qué decir ni cómo traducir lo que había visto a palabras que otros pudieran comprender. ¿Cómo explicar que había salvado a más de 100 mujeres con sus propias manos, y aún así, no pudo salvar a su propia madre? ¿Cómo contar que había desafiado al sistema nazi desde dentro, manipulándolo día tras día, pero que no logró detener ni un solo tren de los que llevaban a miles hacia la muerte?
Cómo vivir con la culpa de haber sobrevivido cuando tantas otras no lo hicieron. En 1947, Rivka emigró a Estados Unidos a través de una organización judía de ayuda. Se estableció en Nueva York, en Brooklyn, donde otros sobrevivientes polacos intentaban levantar nuevas vidas sobre los restos de las antiguas. Trabajó como costurera en una fábrica de ropa del Lower East Side, cosiendo vestidos para mujeres estadounidenses que jamás sabrían quién los había hecho. En 1949 se casó con un sobreviviente polaco llamado David, que, como ella, había perdido a toda su familia en Treblinka. En 1950 tuvieron un hijo al que llamaron Jacob, en memoria del hermano de Rivka, y en 1953 nació su hija Esther. Construyó su vida lentamente, a partir de fragmentos, sin olvidar jamás un solo nombre ni un solo rostro. Durante décadas, Rivka no habló en público de lo que había hecho en el gueto, no por vergüenza ni por deseo de enterrar el pasado, sino porque sinceramente creía que nadie le creería. ¿Quién aceptaría que una mujer judía de 24 años, sin armas ni entrenamiento militar, hubiera engañado de forma sistemática al sistema nazi? ¿Quién creería que había salvado a más de 100 personas sin contactos externos, sin explosivos, sin partisanos ni ejércitos? Nadie. Así que guardó silencio y siguió viviendo. En 1978, un joven historiador llamado Daniel Rothman, que investigaba la resistencia judía en el gueto para su tesis doctoral, encontró referencias vagas y fragmentarias en documentos alemanes a una mujer no identificada que alteraba listas de deportación. Siguió el rastro durante 3 años, entrevistando sobrevivientes dispersos por todo el mundo, hasta que finalmente halló el nombre de Rivka Adler en los registros de inmigración. Le escribió una carta, luego otra, y al final, Rivka aceptó reunirse con él. Tenía 59 años cuando se sentaron en la sala modesta de su apartamento en Brooklyn. Su cabello estaba completamente blanco. Sus manos temblaban por la artritis que ya le dificultaba coser, pero su memoria seguía intacta, precisa, casi fotográfica. Durante 5 horas seguidas habló por primera vez en décadas. Contó cada detalle que recordaba, cada nombre salvado, cada número memorizado, cada riesgo calculado, cada éxito inesperado y cada fracaso devastador. El historiador lo grabó todo en cintas de casete que aún se conservan en archivos. Cuando terminó, cuando ya no quedaban palabras, Daniel Rothman tenía lágrimas deslizándose en silencio por el rostro. ¿Por qué nunca contaste esta historia antes?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué guardaste silencio durante 30 años? Rivka sonrió con tristeza, con esa sonrisa que había aprendido a usar en el gueto para ocultar el dolor. Porque los héroes que la historia recuerda son los que ganan guerras, los que derrotan ejércitos y liberan países. Yo solo gané días, un día aquí, otro allá, y los días no parecen suficientes para llamarse heroísmo. El historiador negó con la cabeza y se secó los ojos. Los días lo son todo, dijo. Son literalmente todo lo que tenemos. Y tú diste miles de días extra a cientos de personas. Rivka Adler murió el 14 de septiembre de 2000 en su apartamento de Brooklyn, rodeada de su familia, su esposo David, sus 2 hijos y 5 nietos. Tenía exactamente 81 años, en su funeral. 4 días después, asistieron más de 200 personas. Era una cifra inesperada para alguien que había llevado una vida tan discreta. Había familiares cercanos, amigos de la comunidad judía de Brooklyn, y vecinos que solo la conocían como la mujer amable del tercer piso que siempre saludaba. Pero al fondo del cementerio permanecía un grupo pequeño, unas 20 mujeres mayores, en silencio respetuoso. Eran muy ancianas. Algunas se apoyaban en bastones, otras estaban en sillas de ruedas. Todas llevaban números tatuados en los antebrazos, ya desvaídos por el tiempo, pero aún visibles para quien supiera dónde mirar. Todas eran sobrevivientes del gueto, y todas debían su vida directamente a una mujer que nunca buscó reconocimiento, nunca pidió gratitud,
y jamás quiso ser recordada como heroína. Después del entierro, cuando la mayoría ya se había marchado, una de ellas, una anciana de 78 años que había sido salvada en marzo de 1943, cuando tenía solo 19, se acercó despacio a la tumba recién cubierta, se arrodilló con dificultad y dejó una pequeña nota escrita a mano con tinta azul sobre un papel doblado. La nota decía simplemente: «Gracias por darme un día más». Y luego otro, y otro, y otro, hasta que los días se volvieron semanas, las semanas meses, los meses años, y los años una vida entera. Todo lo que soy, todo lo que hice, todas las personas que amé existen porque decidiste que valía la pena arriesgarte por salvar a una desconocida. La historia de Rivka Adler no aparece en los libros de texto habituales sobre la Segunda Guerra Mundial. No hay monumentos imponentes con su nombre grabado en mármol, ni calles bautizadas en su honor en Polonia, Israel o Estados Unidos, ni películas de gran presupuesto contando su vida. Pero en algún lugar de Nueva York, de Tel Aviv, de Montreal, de Buenos Aires, hay 12 mujeres que llegaron vivas al final de la guerra gracias directamente a ella. Y esas 12 mujeres tuvieron hijos, 34 en total. Y esos hijos tuvieron a su vez 89 nietos. Y esos nietos están teniendo ahora sus propios hijos, bisnietos que viven hoy, caminan por el mundo, estudian en universidades, trabajan en hospitales, enseñan en escuelas, aman y son amados, sin saber que su existencia entera depende de una joven judía de Radom, que decidió, hace 80 años, que sobrevivir no era suficiente, porque en el lugar más oscuro del siglo XX, en el corazón del sistema más eficiente jamás diseñado para exterminar vidas humanas, Rivka Adler demostró algo esencial sobre la naturaleza humana. Incluso cuando todo parece sellado para matar, siempre existen espacios pequeños, invisibles para quienes no los buscan, pero suficientes para que la vida se filtre gota a gota. Y a veces esas gotas alcanzan para formar ríos. Si conoces a alguien de tu ciudad o de tu país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Si esta historia te conmovió, apóyala con un gesto sencillo. Quizá el próximo héroe invisible sea el tuyo.